Y durante su visita a la región del Biobío, el presidente Sebastián Piñera reiteró su llamado a la unidad y a condenar la violencia. Sobre este llamado, un día después de que empezara la campaña frente al plebiscito, vamos a conversar a esta hora con el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, vemos que comenzó ya la campaña, que el presidente hace este insistente llamado a la unidad, a la paz. ¿Cómo recibe usted este llamado y cómo ve a la oposición reaccionando frente a este llamado, que era lo que veíamos también un poco en el despacho anterior junto a Francesco Gatzela, todas estas voces que están saliendo desde lo que es la oposición y estas rencillas? ¿Cómo lo ve? Primero quiero hacer una puesta en valor del llamado a la unidad que ha hecho el presidente Piñera, como también la actitud de coraje de más de 260 ex líderes de la concertación que de alguna manera pierden vergüenza respecto de lo que se hizo muy bien durante 30 años y que permitió a Chile justamente poder asumir temas que dicen relación con la disminución progresiva de la pobreza y establecer los elementos de el desarrollo y el crecimiento del país. No me cabe la menor duda que estos 260 ex líderes de la concertación, sin lugar a dudas, ponen en valor el sentido común que tanta hace falta en el Congreso Nacional. Y yo espero que los partidos de la oposición escuchen el llamado a la unidad, a el progresismo social, pero además en paz social y orden público que están haciendo estos líderes que sin lugar a dudas aportaron muchísimo a nuestro país. Yo soy de aquellos que cree que los 30 años de gobiernos democráticos fueron un gran aporte para Chile y en ese contexto creemos sin lugar a dudas que la posibilidad de generar acuerdo, entendimiento, unidad dentro de la paz social y el orden público es fundamental. Senador, y en ese contexto comenzaban ayer ya las campañas electorales de frente al plebiscito y estas dos opciones, el apruebo y el rechazo. En Renovación Nacional están las dos opciones. ¿Le parece responsable políticamente vincular el apruebo con la violencia? Sin lugar a dudas, tenemos distintos tipos de rechazo y distintos tipos de apruebo. Hay aquellos que creemos, lo que estamos en el rechazo propositivo, el rechazo para reformar, que creemos que es urgente que todo el tiempo de liberación política se ocupe para sacar adelante la agenda social y hacerse cargo de las graves distribución del ingreso que hoy día existe en nuestro país y los problemas de trato que hoy día existe de Santiago con respecto a las regiones, que existe respecto del género y que existe también respecto de aquellas personas que están invisibilizadas, particularmente los más vulnerables, aquellos que hoy día están como las 40.000 familias que están en campamento o los 2,5 millones de chilenos que requieren urgentemente una atención en salud o una intervención quirúrgica. Pero además creemos que es necesario poder generar reformas constitucionales. Sí, yo le estoy preguntando por otra cosa, senador, le estoy preguntando por la campaña, porque estamos hablando del lenguaje, a eso también se refería el presidente, y estamos viendo que también desde su partido se está haciendo esta vinculación de el sector que está por el apruebo a vincularlo con la violencia. Le quiero mostrar uno de los cortos con la propaganda donde se hace esta vinculación y quiero invitar también a la gente que lo vea y cómo se responde a eso. O sea, lamentablemente no puedo verlo, no tengo monitor. Sí. Es un encapuchado que está lanzando cosas a una barricada que tiene mucho fuego y entonces aparece dicho: solo el voto de muchos tiene el poder de borrar la violencia de unos pocos. Rechazo y ahí claramente aparece la opción. Claramente estamos con un problema de orden público. Y no entenderlo es no tener sentido de realidad. Por tanto, lo que nosotros estamos haciendo, y por lo menos la propuesta que yo estoy encabezando al interior de Renovación Nacional, es una propuesta de un voto de rechazo propositivo. Nosotros estamos pidiendo hacerse cargo de la urgencia social. ¿A usted no le gusta entonces voy a responderle, Matilde, enseguida. Porque de alguna manera ese spot no lo hicimos nosotros, corresponde a la campaña de
otra campaña también del partido que está por el rechazo. Nuestra propuesta es una campaña distinta y que pone énfasis justamente en los temas de reforma social. Pero más allá, le voy a responder. La única manera de hacerse cargo justamente de devolver la paz social es justamente con orden público. Yo quiero señalar que no todas las personas que están por el apruebo están vinculadas a la violencia y hay que ser cuidadosos justamente con aquello, porque incluso algunas voces del interior de mi coalición están señalando que podrían estar no dadas las condiciones para el plebiscito del 26 de abril. Yo, por el contrario, creo que hay que respetar el hito de poder celebrar este plebiscito y donde el pueblo se pronuncia. Pero ciertamente acá no toda la gente que está por el apruebo efectivamente ampara la violencia, ni toda la gente que está por el rechazo está por mantener las cosas como están. El rechazo propositivo nuestro es un rechazo de cambio social y de reformas constitucionales. De hecho, el senador que le habla, Matilde, ha presentado 72 reformas constitucionales, de aquellas que dicen relación con el cambio del sistema político, de un sistema presidencialista a un semipresidencial, aquella que quiere volver al voto obligatorio, aquel que quiere avanzar en un Estado unitario descentralizado, o aquel que quiere establecer el término de los abusos a través de la creación del ombudsman o el defensor de los derechos del pueblo, con plebiscitos con efecto vinculante, con iniciativa popular de ley, entre tantas otras materias. Por tanto, aquí hay que ser cuidadosos justamente con vincular el apruebo con la violencia o el rechazo con el status quo. Acá hay distintas visiones y espero que el pueblo se pronuncie el 26 de abril, entendiendo claramente que no hay que esperar 2 años para hacer los cambios que Chile necesita, sino que hay que hacerlo de eso también, pero para que en la interna del partido, que me imagino que están complicados ya con el hecho de tener 2 posturas, pero si dentro de esas 2 posturas también hay división respecto del mensaje, se puede ser aún más polémico y más divisorio, porque luego de este spot aparece rechazo para avanzar, que es muy parecido a su eslogan, que es rechaza para reformar. Entonces, no, rechazo propositivo. El nuestro es, créame que están todos y cada uno trabajando con los respectivos equipos de voluntarios para los efectos de poder llevar un mensaje. Estamos tratando de que la gente entienda que 2 años de incertidumbre claramente y 2 años de retraso para poder provocar las reformas sociales que el país necesita y las reformas constitucionales, porque quiero decirles que en un régimen semipresidencial no se había producido la crisis política que hoy día estamos viviendo. Habría cambiado el primer ministro y finalmente se habría flexibilizado los sistemas de alianza. Claro, y eso tiene que estar cambiado por la Constitución. De los problemas de los ciudadanos. Obviamente, y esos proyectos de reforma constitucional están presentados. Ahora, y por tanto, usted dice lo que cabe no se puede esperar es la voluntad 2 política años para cambiar una constitución o hacer las reformas necesarias. Sin embargo, el argumento de la contraparte dice, ¿por qué vamos a creer que se van a hacer estas reformas cuando hasta el momento no se han hecho, precisamente por el grupo que hoy pretende plantear estas reformas? ¿Por qué se les tiene que creer ahora? Quiero decirles que para que la gente entienda, y es bueno hacer algo de educación cívica, el principal legislador en Chile no es el Parlamento. El principal colegislador en Chile es el gobierno de turno, que le pone urgencias legislativas y genera los trancos de velocidad del tratamiento de los proyectos en el Congreso. Yo creo que hoy día el gobierno del presidente Piñera tiene plena convicción en hacer estos avances. De hecho, los proyectos que están hoy día presentados, por ejemplo, el seguro catastrófico en salud, que va a lograr operar a 30.000 personas que están en patologías que no tienen garantías de oportunidad en la atención y que ha sido obstruido por parte de la Comisión de Salud del Senado. O temas tan importantes como el ingreso mínimo garantizado, que involucra la posibilidad de un subsidio directamente entregado por el Estado al trabajador de hasta 50.000 pesos a aquellos que tienen menores ingresos y que fueron también trabados por parte de la oposición. Cuando tenemos la voluntad del gobierno en avanzar tanto en la reforma social, con un corazón puesto en aquello, y también provocar las reformas constitucionales, donde ya hoy día hay convicción por parte del presidente Piñera de que en definitiva es posible hacer esos cambios, no esperando estos 2 años. Por supuesto que nosotros consideramos que es oportuno
es óptimo que podamos generar unidad de criterios más allá del resultado del 26 de abril para los efectos de comenzar a provocar los cambios estructurales que el país necesita. Porque quiero decirle que yo sí creo que hay que hacer cambios en Chile. Pero, por ejemplo, usted decía, es iniciativa del gobierno, pero ¿qué pasó en la reforma, por ejemplo, con la propiedad del agua? Que ahí no estaba la propuesta, pero fue precisamente no por necesariamente la oposición que no se llegó a eso. Bueno, yo lo lamento mucho porque yo fui autor de 2 de los proyectos fusionados para modificar justamente la Constitución respecto de los derechos de agua. Fui el autor y por tanto voté a favor de ese proyecto. Y fui el único voto de Chile Vamos para los efectos de poder elevar a rango constitucional el carácter de bien nacional de uso público del agua y también establecer los usos preferentes. Ese es un proyecto de mi autoría, que soy justamente de Chile Vamos. Lamentablemente no tuvimos el apoyo del resto de los senadores de nuestro sector. Yo espero efectivamente que se entienda que en una situación de avance la desertificación y la sequía como la que estamos viviendo, claramente el tema de establecer el agua como un bien nacional de uso público, que ya está consagrado a nivel también del Código de Agua y el Código Civil, pueda elevarse a rango constitucional, y por eso yo fui el autor de la iniciativa que fue votada en el Parlamento y la voté favorablemente. Eso no se pudieron poner de acuerdo, por eso que la gente se plantea, ¿por qué se prometen estos cambios en menos de 2 años cuando hasta ahora no se han podido poner de acuerdo y han pasado más de 2 años? Porque yo creo claramente que hoy día cambiaron las condiciones. Hoy día estamos en una situación de anormalidad desde el punto de vista del proceso democrático. Y en ese contexto, yo diría incluso mucho más allá. Acá hemos tenido 260 ex dirigentes de la Concertación que han llamado a la unidad y a un pacto social. Hay que restablecer la casa común. Hoy día hay plena conciencia incluso del gobierno en hacer un llamado a la unidad nacional y al diálogo y a la política de los acuerdos. Yo voy un paso más adelante y yo le pido al propio presidente Piñera, ya se lo planteé en forma personal en 2 oportunidades, avanzar en un gobierno de unidad nacional, un gobierno de unidad nacional. Y cuando estamos hablando de un gobierno de unidad nacional, estamos hablando de tener la capacidad de señalar efectivamente que hay que generar un nuevo programa de gobierno que sea capaz de hacerse cargo justamente de las urgencias sociales, pero que además sea capaz de incorporar al gabinete del presidente Piñera incluso personas que no son de nuestro sector político y que estén dispuestos a entender la gravedad del proceso democrático que estamos viviendo y, en definitiva, a ser capaces de condenar la violencia sin ambigüedades, pero del mismo modo ser capaces de avanzar tanto en las reformas sociales como en las reformas constitucionales. ¿Y por qué ve esa necesidad de este gobierno de unidad nacional ahora, senador? Este es un tema que no es nuevo. Se lo plantea el presidente Piñera en el anterior cambio de gabinete, donde yo sostenía claramente, como había advertido, de que se iba a producir una situación bastante compleja porque hay un desacople de las opiniones de las élites con las opiniones de la ciudadanía, el ciudadano a pie, y había que hacerse cargo justamente de las urgencias sociales. Yo le señalaba al presidente que era importante, que era relevante poder incorporar también otras visiones al gobierno para los efectos de hacerse cargo de un gran proyecto que pudiera hacerse cargo de las graves desigualdades. ¿Esa vez y ahora? El presidente en su oportunidad señaló claramente que se pudieran haber hecho esfuerzos, finalmente se frustraron por motivos distintos. Yo creo que en aquel momento hubo también falta de voluntad de personeros de oposición de poder incorporarse al gabinete. Pero, por ejemplo, en este grupo de la carta que se firmó llamando a esta unidad nacional, ¿usted cree que dentro de esos nombres pudiera haber algunos nombres que pudieran integrarse a un eventual gabinete del gobierno del presidente Piñera? Mire, si yo estuviera en los zapatos del presidente Piñera, llamaría a un gobierno de unidad nacional y llamaría a alguno de los firmantes de esa carta justamente a poder incorporarse a un gabinete de unidad nacional que pueda hacerse cargo finalmente de generar progresismo social
con paz social y con orden público, y que en definitiva entendiendo que el futuro de Chile es un tema de responsabilidad de todos. Y en ese escenario, ¿en quién está pensando? ¿A quién llamaría de ese grupo? No, mira, esa es una decisión que corresponde al presidente, pero por supuesto que en ese grupo de 260 ex líderes de la ex concertación, por supuesto que hay líderes que tienen la estatura para poder ayudar y contribuir al país en un momento de crisis como el que estamos viviendo. A mí me encantaría algunos ex militantes de la democracia cristiana que están firmando esa carta, o algunos dirigentes de la ex concertación que son moderados, que creen en el diálogo y que creen en la capacidad de llegar a acuerdos y que condenan sin ambigüedades la violencia. Yo creo que también tenemos un problema con los partidos de la oposición. Los partidos de la oposición creen que van a capitalizar el descontento y la violencia, y se equivocan, porque la violencia nada engendra. La única posibilidad de sacar adelante el país es con diálogo, acuerdo, reformas sociales urgentes y, por supuesto, reformas constitucionales que nos permitan efectivamente abordarlas desde el Congreso y que en definitiva nos permitan no esperar 2 años de incertidumbre, sino que hacerse cargo hoy día de aquellas. Senador, por último, ¿usted cree que los temores de parte de la población frente a la llegada del mes de marzo son fundados? Por supuesto que son fundados. ¿Por qué? Hemos tenido una serie de convocatorias a marcha, donde además efectivamente se ha señalado que se pretende efectivamente generar un estado de movilización permanente durante el mes de marzo y previo al plebiscito, y por tanto la primera obligación es del gobierno. La primera obligación es del presidente de la República, que tiene que cumplir con la obligación legal y constitucional de generar orden público. Primero. Segundo, creemos sin lugar a dudas que acá no hay que generar pánico ni terror, no, por el contrario, hay que asumir efectivamente que el mes de marzo va a ser efectivamente un mes complejo, pero donde esperamos que efectivamente el gobierno, los intendentes regionales, los gobernadores provinciales tengan la capacidad de asegurar, primero, que en medio de un proceso de propaganda electoral, previo a un acto electoral que yo diría que va a ser icónico, que es el plebiscito del 26 de abril, se garantice la libertad de expresión, se garantice efectivamente que no haya violencia y se garantice además que el debate propio de un proceso plebiscitario se realice con la mayor normalidad posible. ¿Usted cree que ya a estas alturas, a 4 meses del estallido social, los elementos de inteligencia, tanto la ANI como la inteligencia de las distintas fuerzas de orden, pudieran dar luces necesarias al gobierno, o el gobierno seguirá a ciegas? Quiero decirle que el gobierno ha tomado medidas. Yo diría que cuando asumió el exalmirante Jordán en la ANI, efectivamente dio un paso decisivo en poder reorganizar efectivamente la Agencia Nacional de Inteligencia, y esperamos efectivamente que el proyecto de ley que está en tramitación en el Congreso, que establece un sistema integrado justamente de inteligencia en nuestro país, pueda avanzar. Pero lo más relevante, más allá de las ayudas que pueda tener el gobierno para los efectos de poder deslindar la legítima manifestación social en democracia de la violencia pura y simple, y los grupos anárquicos que buscan efectivamente generar caos, violencia y desestabilización política, que hay que distinguir, vuelvo a insistir, la manifestación pacífica hay que cuidarla en democracia, es un elemento insustituible, el derecho a reunión también, pero ciertamente acá lo más importante es que la ciudadanía no valide la violencia como un método de acción política y terminar con esa asociación en virtud de la cual muchos sostienen que en virtud de la violencia generada se han provocado avances. No, quiero decirles que eso es una asociación errónea y que va en el sentido incorrecto. El llamado es a la unidad, al diálogo, y que la ciudadanía, en definitiva, rechace la violencia sin ambigüedades, podamos avanzar en la agenda legislativa, que el sentido común,
que han manifestado más de 260 ex líderes de la concertación, ex concertación, que está reviviendo, y yo agradezco además que no se avergüencen de los 30 años de gobiernos democráticos que también le hicieron a Chile y que en definitiva permitan que ese sentido común también se traslade al Congreso, donde hemos sufrido obstrucción y donde hemos sufrido efectivamente una situación compleja en términos de impedir que los proyectos avancen. Yo le quiero dar dos ejemplos simplemente. Sí, se nos acaba el tiempo, senador, lamentablemente. Salud, sí, si me permite. Sí. El seguro catastrófico en salud, que permite operar a 30.000 personas que no estaban en patologías que tenían garantías de oportunidad, a pesar de haber tenido discusión inmediata por parte del presidente de la República, el presidente de la Comisión no lo puso en tabla. Y tampoco sacó adelante el proyecto que establecía el ingreso mínimo garantizado, que establecía 50.000 pesos de subsidio a los trabajadores más vulnerables. Queremos hacer un llamado a los parlamentarios de salir de la oposición, a salir de las mezquindades ideológicas y entender que Chile requiere un esfuerzo de todos. Y de eso vamos a seguir conversando, senador, a partir de la próxima semana, después del receso legislativo. Así que vamos a, por supuesto, retomar estos temas. Le queremos agradecer a esta hora este tiempo junto a CNN Chile y que tenga muy buenas tardes, senador. Muchas gracias, hasta luego, Matilde. Gracias.